¿Cómo pueden un gallo, 3 gallinas y una cabra desafiar el destino de todo un país? En la remota región de Mané, Burkina Faso, esta pregunta no es un simple juego de palabras. Es el corazón de una revolución inesperada, una historia tan improbable como inspiradora, que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y preguntarnos: ¿qué fuerza real puede tener la esperanza organizada en manos humildes? Durante generaciones, miles de familias vivieron al borde de la incertidumbre, atrapadas en una rutina de escasez y dependencia. El futuro se medía en días, y el hambre era una sombra constante. El simple hecho de sobrevivir era una victoria diaria. Pero algo cambió cuando un plan audaz llegó a los hogares más vulnerables de la nación. Kits ganaderos sencillos, pero cargados de esperanza y de posibilidades reales de transformación. Un gallo, 3 gallinas y una cabra. Para muchos, simples animales. Para quienes los reciben, la llave a la autosuficiencia. Bajo el liderazgo decidido del presidente Traoré, el país apostó todo a una idea: romper cadenas históricas a través del trabajo propio y la cooperación local. Esta visión desafió la lógica acostumbrada de la dependencia y la resignación. En vez de esperar ayuda extranjera, Burkina Faso decidió invertir en la fuerza y creatividad de su propia gente. El riesgo no puede ser mayor. Si el plan fracasa, miles seguirán atrapados en la miseria y el país será aún más vulnerable a los dictados extranjeros. Pero si triunfa, Burkina Faso podría reescribir la historia de África, demostrando que la dignidad y el desarrollo pueden nacer desde dentro, sin depender de la caridad internacional. Es una apuesta que recuerda a otros grandes momentos de la historia, como la Revolución Verde en Asia, cuando la innovación local multiplicó la producción agrícola y transformó sociedades enteras. ¿Y cómo empezó este movimiento capaz de sacudir el orden global y desafiar siglos de dependencia? La respuesta está en los detalles de una idea simple, pero poderosa. Una decisión aparentemente modesta, pero con implicaciones profundas: distribuir animales y conocimientos a quienes más lo necesitaban, poniendo el futuro en sus propias manos. Para entender el alcance de esta revolución, hay que volver al primer día en que las cajas llegaron a Mané. Allí, la vida de una familia cambió para siempre. Imaginemos a Aissata, madre de 5 hijos, que nunca había conocido otra realidad que la de la subsistencia. Al recibir su kit, sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Antes de las cajas, solo había desesperanza. ¿Por qué el presidente Traoré decidió actuar justo en ese momento? La respuesta no solo es económica, sino también política y social. Durante décadas, Mané y las regiones del norte de Burkina Faso habían estado atrapadas en la pobreza más extrema. La gente dependía casi por completo de la ayuda alimentaria internacional para sobrevivir, sin poder imaginar un futuro distinto. Cada año, la escasez de lluvias, los conflictos y el abandono estatal empujaban a miles de familias a migrar o resignarse a la miseria. El Estado parecía una presencia lejana, incapaz de ofrecer soluciones duraderas. Las oportunidades eran tan pocas que la vida se reducía a resistir un día más. El hambre era el enemigo común, y la única esperanza era la llegada de camiones extranjeros con sacos de arroz o harina. Así, la dependencia se fue volviendo parte de la identidad colectiva, y la resignación se instaló como ley. Los niños crecían viendo a sus padres esperar, y los jóvenes soñaban con marcharse a países lejanos para escapar del ciclo de privaciones. Pero entonces, en medio de esa tormenta, el gobierno tomó una decisión sin precedentes: invertir más de 5.000 millones de francos CFA en restaurar los activos productivos de las comunidades más vulnerables. Para la mayoría de países africanos, esa suma era un sueño inalcanzable. Sin embargo, Traoré apostó todo a una idea simple y radical: la autosuficiencia alimentaria como herramienta de dignidad y poder. Fue una jugada tan audaz como la reforma agraria en México tras la Revolución, o los kibutz en Israel, donde la organización comunitaria transformó desiertos en campos fértiles. El plan era tan ambicioso como claro.
Ya no se trataba solo de sobrevivir, había que prosperar. Por primera vez, el Estado apostaba a que las familias pudieran producir su propio alimento y obtener ingresos, cortando el ciclo de dependencia que las ataba a intereses externos. El país, hasta entonces receptor pasivo de ayuda, buscaba convertirse en protagonista de su propio destino. Esta decisión fue más que una estrategia económica, fue una declaración de independencia mental y cultural. La estrategia tenía un corazón muy concreto: la entrega de kits ganaderos y agrícolas a quienes más lo necesitaban. Cada familia recibía animales, gallinas, cabras, cerdos o incluso peces, junto a alimento y formación técnica. No solo era una caja con recursos, era la promesa de un futuro distinto, basada en el conocimiento práctico y la cooperación comunitaria. Inspirados por modelos exitosos en Asia y América Latina, el gobierno adaptó técnicas de capacitación y gestión de recursos a las realidades locales. En pocos meses, más de 83,000 personas, desplazados, viudas, agricultores sin tierras, recibieron esta oportunidad. Para muchos, fue el primer paso real hacia la independencia económica. El desafío era inmenso. Si fallaba, la pobreza, la migración forzada y la subordinación ante intereses extranjeros seguirían marcando el destino de toda una generación. La presión era enorme, pero la esperanza comenzaba a germinar. A fin de cuentas, todo dependía de que una simple caja con unos pocos animales pudiera desencadenar una revolución social y económica en el corazón de África. No era solo cuestión de números, sino de fe en el potencial colectivo. Pero el reto no terminaba ahí. Lo más difícil apenas comenzaba: convertir esas gallinas y cabras en el motor de un nuevo modelo de desarrollo que pudiera transformar no solo a Mané, sino a un país entero. Ahora, las familias debían demostrar que podían convertir una pequeña ayuda en un cambio duradero. ¿Podría una caja realmente romper un ciclo de pobreza de generaciones? La respuesta estaba en el día a día, en la perseverancia de cada familia y en la capacidad de organización comunitaria. No todos festejaron la llegada de las cajas misteriosas. ¿Por qué Occidente veía con recelo un cambio tan abrupto en una región acostumbrada a la dependencia? La respuesta involucra intereses geopolíticos, económicos y culturales. En apenas unas semanas, la cantidad de gallinas, cabras y vacas en las aldeas de Burkina Faso se multiplicó de manera extraordinaria. Las cifras no mienten. En aldeas como Koudougou y Titao, las bandadas de aves pasaron de unas pocas docenas a cientos en cuestión de meses. De pronto, las familias reconstruyeron sus viviendas, pudieron inscribir a sus hijos en la escuela y, por primera vez en varias generaciones, dejaron atrás la ayuda internacional. Las historias se multiplicaban. Mujeres que antes dependían de remesas, ahora vendían huevos y leche. Niños que antes trabajaban en el campo, ahora asistían a la escuela. El modelo se volvió viral. En cuestión de meses, comunidades vecinas copiaron el sistema, y pronto países como Níger y Malí enviaron delegaciones para estudiarlo y replicarlo. Incluso algunos gobiernos locales de Ghana y Togo comenzaron a preguntar por la fórmula detrás del éxito. Este efecto dominó recuerda a la difusión de las microfinanzas en Bangladesh o a la expansión de las cooperativas rurales en América Latina. Pero la revolución no era solo material. El presidente Traoré dio un paso más audaz. Desafió en público la costumbre de depender de Occidente. Invitó a los gobiernos africanos a colaborar entre sí y a buscar alianzas estratégicas con países como China y Rusia. Su mensaje sonaba radical. África solo sería dueña de su destino si rompía los lazos de dependencia que la habían frenado durante décadas. En foros internacionales, Traoré citaba ejemplos históricos como la autosuficiencia económica de Japón en la era Meiji o el milagro agrícola de Vietnam tras la guerra, para mostrar que el cambio desde dentro es posible y sostenible. La reacción en las capitales europeas y norteamericanas no se hizo esperar. Gobiernos y multinacionales, acostumbrados a controlar los hilos políticos y económicos en la región, sintieron amenazada su influencia. El temor a perder mercados, recursos y poder
llevó a algunos a presionar discretamente a Burkina Faso y a sembrar dudas sobre el proyecto. Los medios internacionales comenzaron a publicar reportajes cuestionando la viabilidad del modelo y advirtiendo sobre los riesgos de alejarse de Occidente. Aunque el optimismo dominaba en el país, la amenaza era real. Si el experimento fallaba, la región no solo perdería una oportunidad única, sino que podría retroceder décadas y volver a depender de las viejas estructuras de poder, alimentando la narrativa de un continente incapaz de sostenerse por sí mismo. El margen de error era mínimo y la presión internacional máxima. Sin embargo, la visión de Traoré iba mucho más allá de la ganadería. Su objetivo era transformar la forma en que África se percibe y se organiza. Dejar atrás la dependencia para abrazar la dignidad, la cooperación y la autosuficiencia. Era una visión que buscaba cambiar la mentalidad de todo un continente, recordando movimientos como el panafricanismo de Kwame Nkrumah o la lucha por la independencia económica en Sudamérica. Pero, ¿qué riesgos acechaban realmente a quienes desafiaban el orden global? La tensión se palpaba en cada decisión. La historia muestra que quienes desafían el statu quo suelen enfrentar resistencia. Basta recordar el embargo a Cuba tras su revolución agrícola, o las sanciones a Sudáfrica durante el apartheid. Burkina Faso se jugaba mucho más que su economía. Estaba poniendo a prueba su soberanía y su derecho a decidir su propio camino. De un humilde gallinero al surgimiento de una unión de naciones soberanas. ¿Qué nuevos horizontes se abren para África? La pregunta resuena en cada rincón del continente. El modelo de Burkina Faso fue tan revolucionario que, en menos de un año, líderes de todo el continente imaginaron algo aún más ambicioso. Así nació la Alianza Africana de Autosuficiencia, un pacto histórico donde países como Malí, Níger, Chad y Zimbabue decidieron unir sus fortalezas. No solo para compartir semillas y animales, sino para blindarse juntos ante sanciones, intercambiar tecnología y construir redes de formación técnica entre comunidades. La historia de la Unión Europea, nacida de la cooperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, sirvió de inspiración. Ya no se trataba de repartir recursos, sino de tejer un sistema de apoyo mutuo. La creación de fondos comunes les permitió resistir presiones externas y elegir su propio camino, sin depender de los vaivenes de la ayuda internacional. Un nuevo espíritu de confianza y solidaridad empezó a recorrer el continente, acercando a viejos rivales y forjando alianzas inesperadas. Ejemplos concretos abundan. En Malí, comunidades Peul y Bambara, históricamente enfrentadas, unieron fuerzas para crear mercados ganaderos regionales. Las prioridades cambiaron. Se impulsó el desarrollo de infraestructura. Carreteras, centros de acopio y cadenas de frío surgieron donde antes solo había polvo y caminos de barro. En la región de Fada Ngurma, por ejemplo, la construcción de un pequeño centro de procesamiento de leche triplicó los ingresos de 100 familias. La apuesta por energías renovables fue disruptiva. Paneles solares y pequeñas hidroeléctricas iluminaron escuelas rurales y granjas, asegurando que la modernización fortaleciera la vida en el campo sin destruirla. En aldeas como Gorom Gorom, los paneles solares permitieron conservar huevos y leche por más tiempo, abriendo nuevas oportunidades de comercio. Centros de formación rural, gestionados por jóvenes que habían conocido la pobreza, se multiplicaron en todo el Sahel. Estos espacios no solo enseñaban a cuidar animales o sembrar mejor, sino a negociar precios, acceder a mercados lejanos y manejar recursos con transparencia. El conocimiento se volvió la herramienta más poderosa de la región. Historias como la de Mamadou, joven de 22 años que tras capacitarse creó una cooperativa de 25 miembros, se replicaban por todo el país. Convencidos de que el verdadero valor está en la transformación, Burkina Faso y sus aliados crearon sus propias cadenas productivas, fábricas de leche, mataderos comunitarios, pequeños talleres agrícolas. Por primera vez, los productos africanos dejaron de salir en bruto y comenzaron a exportarse como bienes terminados, generando empleo y multiplicando los ingresos locales. En la ciudad de Bobo Dioulasso,
una planta de procesamiento de carne empezó a exportar salchichas a países vecinos, duplicando el valor agregado. El ejemplo burkinés pronto cruzó fronteras. En Malí, familias desplazadas adoptaron kits ganaderos y, en menos de 6 meses, lograron alimentar aldeas enteras. En Zimbabue, cooperativas de mujeres expandieron la piscicultura y obtuvieron ingresos propios. Incluso en Chad, donde la sequía parecía invencible, el intercambio de tecnología permitió instalar riego eficiente y transformar desiertos en huertas productivas. En Níger, pueblos enteros resurgieron gracias a la combinación de ganadería y energía solar, demostrando que la innovación adaptada es la clave. Un movimiento que comenzó con gallinas y cabras fue redefiniendo la imagen de África. De receptores pasivos de caridad, los países pasaron a ser vistos como actores estratégicos en autosuficiencia, resiliencia y colaboración sur-sur. La región se convirtió en referente para el mundo, inspirando otras iniciativas de cooperación. En foros internacionales, delegaciones de América Latina y Asia acudían a aprender de la experiencia africana. Sin embargo, el futuro de esta revolución aún es incierto. Si la Alianza Africana de Autosuficiencia logra consolidarse, significará la emancipación económica real del continente, con la posibilidad de tomar el destino en sus propias manos. Pero si fracasa, el riesgo es volver a la dependencia y quedar vulnerables ante nuevas formas de control externo. La historia es testigo de avances y retrocesos. Basta recordar el auge y caída de los movimientos de descolonización en el siglo XX. La tensión entre estos dos caminos es palpable. Cada nueva granja, cada tratado y cada decisión encierra la pregunta crucial: ¿podrá África sostener esta ola de cambio y romper, de una vez por todas, el ciclo de la dependencia? El desafío es doble: resistir las presiones externas y mantener la cohesión interna en medio de la diversidad y los intereses encontrados. La respuesta a esa pregunta se juega en el terreno, en cada historia de éxito y en cada obstáculo superado. El desenlace de la Revolución Africana aún está por escribirse. Lo que es seguro es que la semilla ya está plantada, y el ejemplo de Burkina Faso ha abierto una puerta que nadie podrá volver a cerrar del todo. Si una sola familia puede cambiar su destino, ¿por qué no podría hacerlo un continente entero? La experiencia de Burkina Faso es mucho más que un caso aislado. Es una hoja de ruta concreta para cualquier comunidad que anhele autosuficiencia, dignidad y libertad frente a la dependencia. Para quienes buscan inspiración, hay lecciones prácticas y pasos que pueden adaptarse a otras realidades. La primera lección es clara: toda transformación real comienza con una inversión, aunque sea modesta. Una caja con un gallo y 3 gallinas, o una cabra, puede parecer poca cosa. Sin embargo, en miles de hogares, ese pequeño gesto fue la semilla de un futuro diferente. En Uganda, por ejemplo, la entrega de cabras a familias desplazadas permitió que en 2 años se crearan cooperativas de leche capaces de alimentar a pueblos enteros. Nada de esto ocurre por azar. Detrás de cada avance, hubo visión estratégica y liderazgo. El presidente Traoré comprendió que entregar recursos no era suficiente. Había que formar y educar a las familias para que aprendieran a gestionar, multiplicar y proteger sus nuevos activos. Sin capacitación, el capital inicial se esfuma. Por eso, cada kit iba acompañado de talleres prácticos, visitas de técnicos rurales y manuales en lenguas locales. Pero nadie avanza solo. Sin alianzas entre iguales, el cambio es frágil y efímero. La cooperación entre comunidades y países vecinos permitió resistir sanciones, compartir recursos y defender la soberanía. Cada nuevo acuerdo entre agricultores, ganaderos o gobiernos africanos multiplica el impacto y fortalece la región frente a la dependencia exterior. Ejemplos históricos como las cooperativas agrícolas en Italia o los sindicatos rurales en Brasil muestran que la unidad es el escudo más eficaz contra las crisis. La autosuficiencia es también una cuestión cultural. Recuperar prácticas ancestrales, valorar la identidad y construir orgullo local son motores invisibles del desarrollo sostenible. Cuando una comunidad cree en sí misma
y protege sus raíces, ningún obstáculo es definitivo. En Burkina Faso, los festivales rurales y las ferias de intercambio han rescatado tradiciones olvidadas, fortaleciendo el tejido social y la autoestima colectiva. El riesgo de no actuar es alto. Quien espera la solución desde fuera queda sujeto a las decisiones de otros y condenado a la incertidumbre. Pero quien apuesta por la unidad, la innovación y el esfuerzo colectivo puede cambiar el rumbo de su historia y romper el ciclo de la pobreza. La historia de Corea del Sur, que tras la guerra apostó por la autosuficiencia alimentaria y la educación técnica, es prueba de que el cambio es posible cuando se combina visión, disciplina y solidaridad. Hoy, lo que empezó como la entrega de unos pocos animales es ya un modelo que se replica, inspira y desafía los relatos tradicionales sobre África. Demuestra que cualquier comunidad, por vulnerable que sea, puede iniciar un cambio profundo si existe liderazgo, visión y unidad. La clave está en no subestimar el poder de las pequeñas acciones colectivas. Pero, ¿hasta dónde puede llegar este modelo? ¿Qué sucede cuando la esperanza de un pueblo desafía los intereses y prejuicios globales? La historia reciente muestra que las transformaciones locales pueden tener impacto internacional, como ocurrió con el movimiento Slow Food en Italia o la Revolución Verde en la India. La revolución verdadera empieza con una decisión íntima y audaz: dejar de esperar respuestas del exterior. En Burkina Faso, miles de familias que antes sobrevivían entre la pobreza y el desencanto han dado un paso monumental hacia la autosuficiencia. No fue cuestión de suerte, ni de milagros, ni de caridad extranjera. Fue el resultado del coraje colectivo y la fe en el propio potencial. El ejemplo de Burkina Faso demuestra que la esperanza, cuando se organiza y se apoya en la acción concreta, puede superar cualquier obstáculo. Todo cambió cuando eligieron confiar en sí mismos y en sus vecinos. Cuando un pueblo se niega a rendirse y se une bajo un propósito común, nace una revolución silenciosa, pero imparable. Eso es lo que hoy está ocurriendo en África, y lo que podría suceder en cualquier rincón del mundo donde la esperanza se traduzca en acción. En Nepal, la unión de mujeres rurales en cooperativas de microcrédito ha generado historias similares de transformación y dignidad. El proyecto de distribución de kits ganaderos, impulsado por el presidente Traoré, demostró que la dignidad no es un regalo, se conquista con organización y trabajo. Cuando las comunidades gestionan sus recursos, colaboran y deciden su rumbo, la ayuda externa deja de ser una muleta y se convierte, apenas, en un impulso secundario. Es la acción coordinada, no la espera pasiva, lo que transforma destinos enteros. El compromiso colectivo es la chispa que enciende la llama del desarrollo sostenible. La autosuficiencia exige valentía, disciplina y visión. La dependencia puede ser cómoda, pero nunca libera. Lo logrado en Burkina Faso trasciende la suma de animales o empleos. Es la recuperación de la autoestima colectiva de un país, la prueba de que la unión y la colaboración interna pueden generar poder real y duradero. Como en la historia de los agricultores japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, el orgullo de producir y compartir se convierte en la base de la prosperidad. El riesgo de no actuar es devastador. Si seguimos creyendo que el futuro se construye fuera de nuestras manos, perderemos la voz, la dignidad y el control sobre nuestro destino. No es solo la historia de África. Cualquier sociedad que se resigne a depender de otros está renunciando a su derecho de decidir quién es y hasta dónde puede llegar. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de pueblos que, al tomar las riendas de su destino, lograron superar la adversidad y construir su propio camino. La invitación es urgente. Adoptemos el espíritu de Burkina Faso y apostemos por la autosuficiencia, la cooperación entre iguales y la valentía de imaginar un futuro distinto. La revolución más poderosa comienza en la mente y el corazón de cada persona dispuesta a soñar y trabajar por su comunidad. Cada acción cuenta, cada alianza suma, y cada paso colectivo acerca el sueño de la dignidad y la libertad. No esperes que otros vengan a salvarte. Sé parte del cambio.
La historia ha mostrado, una y otra vez, que cuando las comunidades asumen el reto juntas, ningún obstáculo es imposible y ningún futuro es inalcanzable. En el humilde gallinero de Mané empezó una revolución que ya inspira a millones. ¿Hasta dónde llegará? Eso